Amigas y amigos de Recomiendo Automóvil, bienvenidos a este nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que yo sé que a muchas personas les preocupa, considerando los altísimos precios de los combustibles. Cada vez están subiendo más, cada semana suben más y de aquí a fin de año quizás hasta dónde va a llegar el precio. En especial a aquellas personas que están buscando un vehículo familiar y se hacen la pregunta de cuáles son las 5 subs que mejor consumo de combustible tienen, que no sean motores diésel, que no sean híbridos y que tampoco sean marcas chinas. Pero antes de comenzar, por favor y como siempre, si eres nuevo en este canal, mi nombre es Alejandro y te pido que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún nuevo video. Y recuerda que si sabes poco o nada del mundo automotriz y necesitas comprarte uno pero no sabes cuál elegir, no te preocupes más, visita www.recomiendoautomóvil.com y echa un vistazo ahí a los servicios que tenemos preparados especialmente para ti. Puedes revisar también los testimonios de los clientes que ya han participado de nuestros servicios. Además tenemos el paso a paso de cómo contratar cualquiera de estos servicios y te vas a dar cuenta que es súper fácil cómo comprar cualquier producto a través de una página web. Pero hasta aquí la charla introductoria y vamos que comenzamos. Ahora partamos de la base de que no iban a ser ni vehículos chinos, ni vehículos con motorización diésel, ni híbridos. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más breve y sencilla. Las motorizaciones diésel tienen un mejor consumo, mejor rendimiento que los vehículos a gasolina tradicionales, pero su valor es un poco más alto. Por lo general, en esta categoría de vehículos, las subs siempre están ese tipo de motorización en el tope de gama, en el vehículo más caro. El mismo caso para las motorizaciones híbridas. Es una nueva tendencia mundial de mezclar gasolina con motores eléctricos que logran brindar un rendimiento buenísimo, pero sí también es el precio de esos vehículos que también es bastante más caro que un motor tradicional a gasolina. Hoy por hoy este tipo de vehículos son los que se presentan como una mejor alternativa para ese grupo de personas que necesitan un vehículo familiar y que ojalá no sea tan caro. Por eso estamos hablando sobre los vehículos de gasolina. Sin más preámbulo, partamos por el número 5, Ford Escape. Posee un motor EcoBoost 2.0 GTDI turbo alimentado que genera una potencia de 245 caballos de fuerza y 387 Nm de torque, conectado a una transmisión de 8 velocidades con selector de cambio rotativo y tracción all-wheel drive. Recuerden que la tracción all-wheel drive es aquella que es permanente en sus 4 ruedas. Sus consumos en ciudad van desde los 7,7 km por litro, en carretera 15,3 y mixto un ponderado de 11,2 km por litro. Nada mal para un vehículo de más de 1500 kilos y con tracción permanente en sus 4 ruedas. Vamos al número 4, Mazda CX-5. Este es el nuevo Mazda que cuenta con 3 versiones de motorización Sky Active G 2.0, 2.5, 2.5 Turbo y una versión Sky Active D de 2.2 que es motor diésel. Pero en este caso el que tiene los mejores consumos en gasolina es el motor 2.0. Este posee un motor de 16 válvulas, 4 cilindros con inyección electrónica directa y iStop. Para los que no sepan qué es básicamente el motor se apaga mientras estás detenido de manera prolongada, ya sea por ejemplo en un semáforo, una luz roja o un atochamiento, y al momento de partir nuevamente el motor se enciende de manera automática. Este motor brinda 156 caballos de potencia y 200 Nm de torque, acoplado a una transmisión mecánica de 6 velocidades con modo secuencial. En ciudad este vehículo ronda entre los 9 y 10 km por litro, en carretera 15,4 km por litro y en un mixto de entre los 12 y 13 km por litro. Y además, por si fuera todo esto poco, Mazda recomienda usar benzina de 93 octanos, lo que a largo plazo significa un ahorro considerable. Ahora, ojo, todos estos valores son considerados y son puestos en práctica manejándolos de manera bien tranquila, bien normal. La persona que tenga el pie pesado, estos rendimientos no los va a lograr jamás. Vamos al número 3, RAV4.
Hoy podemos encontrar dos tipos de motorización, 2.0 y 2.5, con múltiples tipos de transmisión y de tracción. En el caso de este ranking, la versión 2.0 con caja mecánica de 6 velocidades, 170 caballos de fuerza y 203 Nm de torque sigue siendo una de las opciones más elegidas por economía y potencia. En este caso, sus consumos, manejándolos bien suavemente y sin prisa alguna, van de entre los 9 a 10 km por litro en ciudad, en carretera 16.2 y mixto 13,3. Número 2. Honda CR-V X año 2022. Si bien ya se sabe que para el año 2023 la Honda CR-V se presentará con una nueva motorización híbrida, la versión año 2022-21 se ha hecho de buena fama en términos de eficiencia y funcionalidad, con un motor 1.5 litros y Tech Turbo capaz de generar 190 caballos de potencia y 240 Nm de torque, todo acoplado a una caja automática CVT. Según la marca, los consumos de este vehículo son en ciudad de 9,5 km por litro, en carretera 16.8 km por litro y un rendimiento mixto de 13,1. Y llegamos al número 1, el Peugeot 3008. Todas las versiones del Peugeot 3008 se destacan por su sorprendente eficiencia en consumo de combustible, más aún en motores diésel, pero con respecto a los motores a gasolina, la versión 1.6 PureTech de 180 caballos de fuerza es la que según Peugeot logra los mejores resultados. Este motor con turbocompresor e inyección multipunto de 4 cilindros genera 180 caballos de fuerza a las 5500 revoluciones y 250 Nm de torque a las 1600. Su rendimiento en ciudad es de, anota bien, 15.5 km por litro y en carretera 19,5 km por litro. Consumo mixto son de 17,8. Bastante bueno considerando que es una sub que pesa más de 1400 kilos. Pero para lograr estos premiados consumos, otros componentes participan en la ecuación, tales como la caja de cambios automática EAT8 de 8 velocidades. Esta caja automática, que también es más compacta y tiene un menor peso, reduce el consumo en un 7% gracias a una mejor eficiencia con la extensión de Stop and Start. Recuerden que ese Stop Start es que el motor se detiene en detenciones prolongadas. Además, esta tecnología brinda un mayor control en el consumo en condiciones de tráfico denso urbano de hasta un 15% menos comparado con un vehículo convencional. Y bueno, ahí ya tienes cuáles son las 5 subs más económicas, con mejor rendimiento, con mejores consumos, para que tú puedas ir y salir a buscar el que más te convenga. Recuerda que todos estos valores son aproximaciones y va a depender mucho de la forma de conducir de las personas. Pero estos son vehículos que en el mercado se presentan como grandes alternativas de bajo consumo, obviamente considerando sus dimensiones y peso. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor recuerda dejarme un like, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas otro nuevo video y bueno, será hasta el próximo. Nos vemos, chao.